La llamamos uno de los 7 prodigios del mundo antiguo. 4.500 años la contemplan. 2,5 millones de bloques de piedra la componen, cada uno más pesado que un automóvil. Pero hay algo que quizás no te han contado, algo que permanece oculto a plena vista. Aún no hemos desentrañado el misterio de su construcción. La Gran Pirámide de Giza no es solo un monumento ancestral, es una imposibilidad arquitectónica, incluso para nuestros estándares modernos. 12 enigmas que desvelaremos. 12 preguntas que atormentan a ingenieros y obligan a los arqueólogos a reescribir la historia. ¿Cómo fue posible? ¿Qué secretos guarda esta colosal estructura? Basándonos en investigaciones exhaustivas y fuentes fidedignas como el Instituto Nacional de Arqueología, National Geographic y el Journal of Egyptian Archaeology, te mostraremos por qué la Gran Pirámide sigue siendo el monumento más enigmático del planeta. Prepárate para un viaje a través del tiempo, un viaje que desafiará todo lo que creías saber. Estos son los 12 misterios de la Gran Pirámide. Número 1. El enigma de la precisión. Retrocedamos en el tiempo, antes de nuestra era. Nos encontramos en la meseta de Giza, frente a la Gran Pirámide. Lo que estás a punto de escuchar desafiará tu percepción de la historia. La pirámide está alineada casi a la perfección con el norte verdadero, con una desviación de tan solo 3,6 grados, una exactitud que supera a la de muchos edificios modernos. Piensa en esto. Tu GPS, una maravilla de la tecnología actual, podría ser menos preciso. ¿Cómo lo lograron los antiguos egipcios? No contaban con brújulas magnéticas, ni satélites, ni niveles láser. Su secreto residía en las estrellas. Durante meses, rastreaban meticulosamente la rotación estelar, calculando el norte verdadero con un margen de error que asombra a los geodestas de hoy. La base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto, cada lado extendiéndose por aproximadamente 230 metros. La diferencia entre el lado más largo y el más corto es de apenas 20 centímetros. En una estructura que cubre más de 5 hectáreas, el equivalente a 10 campos de fútbol. En 1883, Flinders Petrie, un pionero de la arqueología, midió cada ángulo con instrumentos de precisión. Detectó variaciones menores al ancho de un lápiz. El lado este mide aproximadamente 230 metros y 20 centímetros, mientras que el lado oeste alcanza los 230 metros y 2,5 centímetros. Una diferencia de solo 17 centímetros en una construcción de esta magnitud. Fundaciones de hormigón modernas rara vez alcanzan tal grado de exactitud. Los antiguos constructores colocaron 2,5 millones de bloques de piedra con tolerancias que desafían las técnicas de construcción contemporáneas. ¿Cómo es posible? ¿Qué conocimientos perdidos permitieron esta hazaña de ingeniería? La respuesta, si la hay, permanece oculta bajo la arena del tiempo. Número 2. El enigma de la temperatura interior. 1986. Un descubrimiento que desafía la lógica. En el corazón de la Gran Pirámide, las cámaras internas se aferran a una temperatura constante, 20 grados Celsius, imperturbables al paso del tiempo. Afuera, el desierto baila entre el hielo nocturno y un infierno de casi 50 grados. Adentro, la estabilidad absoluta. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la pirámide es un colosal sistema de control climático? Sin ventilación, sin tecnología moderna, solo piedra. Los científicos, desconcertados, midieron la masa térmica. Descubrieron que los bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas, actúan como baterías térmicas gigantes, absorbiendo y liberando calor en ciclos perfectos. La cámara del rey, en particular, se mantiene inalterable a 20 grados Celsius, día tras día, año tras año. Una climatización ancestral, tan eficiente que supera a nuestros sistemas contemporáneos. Las imágenes térmicas revelan un intrincado patrón de distribución del calor. Mientras que la superficie exterior de la pirámide experimenta oscilaciones de temperatura superiores a los 20 grados Celsius diarios, en el interior la variación es mínima, apenas 1 grado. Estos bloques de piedra caliza, verdaderos gigantes de la antigüedad,
Capturan el calor del sol durante el día y lo irradian suavemente durante la noche. Las cámaras internas se benefician de este efecto de batería térmica. El aire, sutilmente, circula a través de las microscópicas fisuras entre las piedras. ¿El resultado? Una convección natural que mantiene un control climático perfecto, 4 milenios después de su construcción. Piedra fría, arena ardiente, control absoluto. ¿Un accidente de la construcción o un diseño deliberado? ¿Qué secretos aún esconde esta maravilla arquitectónica? Número 3. El enigma de la cúspide desaparecida. Toda pirámide necesita una cúspide, una piedra angular que la corone. Pero la de la Gran Pirámide se desvaneció. No se derrumbó, no fue destruida, simplemente se esfumó. Al-Machi, escribiendo alrededor del año 1400 después de Cristo, relata que los habitantes locales contemplaron la pirámide completa, con su cúspide intacta, hasta el siglo X. Luego el pináculo se desvaneció. ¿Qué ocurrió realmente? Algunos murmuran sobre un terremoto, otros sobre audaces buscadores de tesoros. Pero la verdad podría ser mucho más inquietante. Si la cúspide estaba hecha de oro o electro, como en otras pirámides, hablamos de unas 15 toneladas de metal precioso. Un tesoro incalculable, valorado hoy en millones. Y sin embargo, no existe registro alguno de su descubrimiento. Ni una sola evidencia arqueológica. 15 toneladas de oro no se evaporan sin dejar rastro. Historiadores árabes medievales describen la cúspide como electro pulido, un espejo que reflejaba la luz del sol a kilómetros de distancia. Los viajeros la utilizaban como punto de referencia desde el mismísimo Mar Rojo. Se estima que medía 9 metros por 9 metros en su base, elevándose hasta una punta a unos 3 metros por encima de la actual cima plana de la pirámide. Las leyendas locales susurran que, en días claros, podía divisarse incluso desde Damasco. Ibn Battuta visitó la pirámide en 1325 y dejó constancia de la cúspide perdida. Habló con ancianos que recordaban el momento de su desaparición. Relataban que se había desvanecido en una sola noche, sin fragmentos rotos, sin denuncias de robo. Simplemente se desvaneció. ¿Qué fuerza, qué poder fue capaz de hacer desaparecer un objeto de tal magnitud sin dejar rastro alguno? ¿Acaso la Gran Pirámide guarda secretos aún más profundos de lo que imaginamos? Número 4. La anomalía acústica. Año 2002. Un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de la Gran Pirámide. ¿Qué secreto se esconde en el corazón de esta maravilla ancestral? La clave podría estar en la Cámara del Rey. Esta cámara, de aproximadamente 10,5 metros de largo, 5 metros de ancho y 5,5 metros de alto, actúa como un amplificador de sonido, resonando con especial intensidad a 117 Hz, una frecuencia asombrosamente cercana al rango de la voz humana. Imagina esto. Susurra un mensaje en un extremo de la cámara y misteriosamente se escuchará con claridad al otro lado. Las dimensiones de la cámara, meticulosamente calculadas, crean un espacio resonante, un gigantesco instrumento musical de piedra. Ya en 1883, Flinders Petrie documentó extraños efectos acústicos dentro de la pirámide. Los primeros exploradores hablaban de zumbidos inexplicables. ¿Qué estaban escuchando realmente? Las paredes de granito, pulidas a la perfección, reflejan el sonido de manera excepcional. La Cámara del Rey se convierte así en una cámara de eco tridimensional, un espacio donde las ondas sonoras se entrelazan y se amplifican. Pero la cosa no termina ahí. Científicos han logrado grabar voces desde el interior de la Cámara del Rey. Voces que, increíblemente, eran audibles en la Cámara de la Reina, a 60 metros de distancia, a través de laberínticos corredores de piedra. Ingenieros acústicos modernos analizan las propiedades sonoras de la pirámide, identificando múltiples frecuencias de resonancia. Descubrieron que sonidos a 59 Hz generan vibraciones perceptibles en toda la estructura, y las frecuencias superiores a 100 Hz se concentran precisamente en la Cámara del Rey. Podría ser que toda la pirámide, con sus imponentes 147 metros de altura,
¿Vibre como un gigantesco diapasón cuando se emiten ciertas notas en su interior? ¿Simple coincidencia? Parece improbable. ¿Acaso los antiguos egipcios poseían un conocimiento avanzado de la acústica, un saber que les permitió construir un instrumento musical monumental, una máquina de resonancia que desafía nuestra lógica? La respuesta, quizás, resuene aún dentro de las piedras. 6 millones de toneladas. Ese es el peso total de la Gran Pirámide. Pero lo asombroso no es su masa, sino cómo se distribuye. Una presión de apenas 160 toneladas por metro cuadrado sobre sus cimientos, menos de lo que ejerce un rascacielos moderno. ¿Cómo es posible? Aquí comienza el enigma. Los ingenieros se enfrentan a un desafío: explicar cómo una estructura de tal magnitud desafía la lógica de la física. La clave, aparentemente, reside en su intrincado interior. La pirámide no es una masa sólida de piedra. En su interior, un laberinto de cámaras y pasadizos actúa como un sofisticado sistema de distribución de peso. Observa las cámaras de descarga sobre la cámara del rey. 5 espacios meticulosamente diseñados, apilados uno encima del otro, cada uno calculado para desviar millones de toneladas de piedra. Arquitectos contemporáneos recurren a modelos computacionales para analizar estas tensiones. Pero los antiguos egipcios, con herramientas de cobre y cuerdas, lograron una hazaña de ingeniería que desafía la comprensión. Los cálculos son claros. Una estructura sólida de piedra habría ejercido una presión devastadora, superando las 500 toneladas por metro cuadrado. La roca base se habría fracturado. La pirámide se habría derrumbado bajo su propio peso. En cambio, los constructores crearon una estructura hueca, un esqueleto de piedra que distribuye el peso de manera uniforme. Las cámaras internas reducen la masa total en un 12%. Los sistemas de pasajes actúan como puntos de alivio, previniendo fracturas catastróficas. La Gran Galería, una obra maestra en sí misma, funciona como una gigantesca cuña, uniendo la parte superior de la estructura. Análisis computacionales modernos revelan algo sorprendente. La eficiencia estructural de la pirámide rivaliza con la ingeniería contemporánea. Cada espacio interno, cada pasadizo, sirve a un propósito estructural. La cámara de la reina, situada directamente sobre el centro de gravedad. La cámara del rey, estratégicamente ubicada para equilibrar las fuerzas laterales. Incluso el pasaje descendente, inclinado para transferir peso al lecho rocoso. Ningún edificio moderno alcanza este nivel de optimización estructural sin el auxilio del modelado computacional avanzado. ¿Cómo lo lograron los antiguos egipcios? ¿Qué secretos de la ingeniería se perdieron en las arenas del tiempo? Sección 6. El enigma del corte imposible. Adéntrate en la cámara del rey, en el corazón de la Gran Pirámide. Aquí, bloques de granito encajan con una precisión asombrosa, dejando espacios tan pequeños que una tarjeta de crédito no podría deslizarse entre ellos. Algunas juntas miden menos de 1 milímetro. El granito, extraído a 800 kilómetros de distancia, en Asuán, pesa 50 toneladas por bloque. La pregunta que atormenta a los investigadores es: ¿cómo lograron esta hazaña? La teoría predominante apunta a herramientas de cobre. Pero aquí reside la paradoja. El cobre es más blando que el granito. ¿Cómo es posible? Los experimentos modernos con sierras de cobre y arena abrasiva demuestran que cortar apenas unos centímetros lleva días. Y la pirámide contiene miles de estos bloques, todos cortados con una perfección inaudita. Dennis Stokes calculó que solo el corte de las piedras habría requerido 40 años. Pero la pirámide entera se construyó supuestamente en solo 20. La cámara del rey alberga 100 bloques de granito, cada uno cortado con tolerancias que incluso los canteros modernos, con herramientas de diamante, luchan por igualar. Pero lo más desconcertante es la ausencia de marcas de herramientas en las paredes, sin rasguños, sin pistas, sin evidencia de cómo lograron semejante precisión. El análisis microscópico revela algo aún más sorprendente.
Las superficies del granito son más lisas que las del granito pulido a máquina en la actualidad. Los bloques se ajustan tan perfectamente que es imposible insertar una hoja de papel entre las juntas. Los intentos de arqueología experimental para replicar estas técnicas de corte han fracasado. Las sierras de cobre con arena de cuarzo pueden cortar el granito, sí, pero a un ritmo desesperadamente lento. Un equipo de canteros, utilizando métodos tradicionales, tardó 3 semanas en cortar un solo bloque al estándar de la pirámide. A este ritmo, cortar todo el granito de la Gran Pirámide habría requerido 200 años. Un plazo inaceptable para el cronograma de construcción. ¿Qué secretos ocultan estos bloques de granito? ¿Qué tecnología perdida permitió a los antiguos egipcios desafiar las leyes de la física y la lógica? La respuesta, si es que existe, permanece enterrada bajo toneladas de misterio. 7. Un enigma matemático incrustado en piedra. La altura de la Gran Pirámide, unos 147 metros, guarda una relación asombrosa con el perímetro de su base, aproximadamente 924 metros. Simple coincidencia. Se dice que los antiguos egipcios no conocían el número pi, esa constante universal que define la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Sin embargo, esta proporción parece manifestarse en la estructura misma de la pirámide. Al aplicar estas dimensiones a la fórmula que involucra pi, la concordancia es sencillamente inexplicable. El margen de error es de apenas un 1%. ¿Acaso los egipcios dominaban una matemática avanzada siglos antes que los griegos? ¿O tropezaron accidentalmente con la constante matemática más importante de la historia? Pero las relaciones matemáticas no terminan con pi. El ángulo de inclinación de la pirámide, 51 grados y 52 minutos, crea un triángulo rectángulo donde la altura vertical y la distancia horizontal se alinean misteriosamente con la proporción áurea, ese número irracional que obsesionó a artistas y científicos durante milenios. La apotema, la distancia desde el centro de la pirámide hasta el punto medio de cualquiera de sus lados, se relaciona con la altura como la raíz cuadrada del número áureo. Estas no son simples coincidencias geométricas. Exigen un conocimiento matemático profundo. Los antiguos papiros egipcios revelan que utilizaban una aproximación de pi igual a 22,7 en sus cálculos. Esta aproximación aparece en el papiro de Rhind, datado en 1650 a.C., pero la Gran Pirámide parece utilizar el valor real de pi con una precisión de hasta 4 decimales. ¿Conocían la cifra exacta y la mantenían en secreto, reservada para los constructores de tumbas faraónicas? ¿O la descubrieron de forma independiente a través de métodos de construcción geométrica que se han perdido en las arenas del tiempo? 8. El enigma del pasaje interno. La Gran Galería se eleva con una inclinación precisa de 26 grados, exactamente el mismo ángulo que la pendiente exterior de la pirámide. Este pasaje mide 8,5 metros de altura, casi 3 metros de ancho y se extiende a lo largo de 47 metros. Pero aquí reside el misterio. No cumple ninguna función estructural aparente. No conduce a ningún lugar de importancia conocida. No alivia el peso ni proporciona ventilación. Simplemente está ahí. Ocupa un espacio considerable, exigiendo un esfuerzo de ingeniería monumental. Algunos investigadores han propuesto que albergó un sistema de contrapesos para el desplazamiento del sarcófago del faraón. Sin embargo, ninguna evidencia concreta respalda esta audaz teoría. La Gran Galería persiste como una hermosa e inexplicable incógnita. La propia construcción de la Gran Galería desafía toda explicación sencilla. 27 capas de piedra se elevan, creando una bóveda en ménsula. Cada capa sobresale 7,5 centímetros sobre la inferior. Las paredes se inclinan hacia adentro, ascendiendo y convergiendo en la cima, como un embudo invertido. Esta técnica requería cálculos de una precisión asombrosa para evitar el colapso durante la construcción. Se dice que los antiguos constructores creaban planos arquitectónicos con una exactitud milimétrica. Pero hay más. Ranuras talladas en las paredes laterales de la galería sugieren que, en algún momento,
operó aquí un sistema mecánico. Estas ranuras son perfectamente rectas y uniformes, extendiéndose a lo largo de todo el pasaje. ¿Qué propósito ocultaban? Algunos investigadores sugieren que la galería albergaba un sistema de rampas para elevar pesadas piedras. Otros proponen que contenía intrincados mecanismos de madera para operar dispositivos internos. Pero no se han encontrado rastros de madera ni metal, solo las enigmáticas ranuras. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué función cumplieron en el corazón de la Gran Pirámide? Número D9. Una aldea perdida en el tiempo. La aldea de los trabajadores. 4 millones de toneladas de piedra. 20 años de construcción. La Gran Pirámide. Un proyecto de esta magnitud debió requerir, como mínimo, 20.000 obreros. Pero ¿dónde vivían? ¿Dónde comían? ¿Cómo se les pagaba? En las cercanías de otras pirámides, los arqueólogos han descubierto modestas áreas residenciales para trabajadores, pero en Giza nada de esa escala. Mark Legner halló panaderías y cervecerías, suficientes, quizás, para alimentar a unos 5.000 hombres. La cuenta no cuadra. ¿Se construyó la pirámide con una fuerza laboral mucho menor de lo estimado? ¿O la ciudad de los trabajadores permanece oculta, sepultada bajo la implacable arena del desierto? Los cálculos, basados en el ritmo de traslado de las colosales piedras, sugieren que la pirámide exigió hasta 25.000 trabajadores durante los periodos álgidos de la construcción. Imagina la logística: viviendas, cocinas, talleres de herramientas, incluso puestos de atención médica. Todo para mantener a esa inmensa fuerza laboral. Pero las imágenes satelitales no revelan rastro alguno de un asentamiento de tal magnitud. Los estudios de radar de penetración terrestre han cartografiado meticulosamente la meseta de Giza. Se han encontrado talleres aislados, pequeñas áreas habitacionales, pero nada que se acerque a la escala necesaria para albergar a 25.000 personas. Estos trabajadores consumían cantidades ingentes de alimento. Se estima que necesitaban 1.600 cabezas de ganado y 100.000 hogazas de pan diariamente. Alimentar a esta fuerza laboral requería almacenes gigantescos y cocinas monumentales. La evidencia arqueológica confirma que consumían carne de res, pescado y pan en cantidades que desafían la lógica. Sin embargo, la infraestructura que sustentaba estas operaciones permanece invisible. Pan, cerveza, 20.000 personas. ¿Dónde? El misterio persiste. Anomalía número 10. Una perturbación electromagnética detectada en 2017. La Gran Pirámide. ¿Un colosal acumulador de energía? Investigadores rusos, utilizando ondas de radio para cartografiar la estructura interna, hicieron un descubrimiento asombroso: intensos campos electromagnéticos concentrados en la cámara del rey y bajo los cimientos mismos. El secreto podría estar en los materiales. La piedra caliza y el granito, combinados, parecen crear un fenómeno de resonancia electromagnética natural. Las ondas de radio que penetran la pirámide son amplificadas y dirigidas con precisión. Pero aquí está la pregunta que desvela a los científicos. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, sin conocimiento aparente del electromagnetismo, construir una estructura que lo manipula con tal maestría? Los efectos son innegables, medibles y replicables. Ondas de radio de frecuencias específicas se concentran en la cámara del rey, alcanzando una intensidad 10 veces superior a los niveles normales. El sarcófago de granito, curiosamente, actúa como una lente electromagnética, enfocando la energía en un haz estrecho y potente. Aún hay más. Los bloques de piedra caliza que componen la pirámide exhiben propiedades piezoeléctricas, generando pequeñas cargas eléctricas al ser comprimidos. Con equipos de radar de última generación, los científicos han mapeado la singular firma electromagnética de la pirámide. La conclusión es impactante. La estructura entera funciona como una antena gigantesca, capturando energía electromagnética de la atmósfera y canalizándola a través de sus intrincados pasadizos internos. La cámara del rey, situada en el punto focal de esta concentración energética, se convierte en el epicentro de este misterioso fenómeno. ¿Es este efecto un accidente cósmico?
¿Una coincidencia asombrosa? ¿O fue deliberadamente diseñado por los constructores de la pirámide un conocimiento perdido en las arenas del tiempo? El debate continúa, encendiendo la imaginación de investigadores y entusiastas por igual. Número 11. La paradoja de la erosión en la Gran Pirámide. Observa con detenimiento. Su superficie revela cicatrices inconfundibles, profundos canales esculpidos por el agua. Pero aquí reside el enigma. Giza ha sido un desierto implacable durante los últimos 4.000 años. ¿Cómo es posible? La erosión que vemos, según algunos expertos, precede a la civilización egipcia que conocemos. El geólogo Robert Schoch, por ejemplo, argumenta que estos patrones de erosión demandan siglos de lluvias torrenciales. ¿Podría ser que la clave esté en el pasado remoto, cuando el Sahara era una fértil sabana hace 12.000 años? Si Schoch está en lo cierto, estaríamos ante una revelación impactante. La pirámide podría ser 2 veces más antigua de lo que los arqueólogos han sostenido hasta ahora. Las pruebas de erosión son innegables, pero las implicaciones para la cronología del antiguo Egipto lo cambiarían todo. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre esta civilización milenaria? Un análisis geológico detallado revela 2 tipos distintos de erosión en la superficie de la pirámide. La erosión eólica, causada por el viento, ha creado surcos horizontales y un efecto de arenado característico. Pero la erosión hídrica, la provocada por el agua, ha dejado canales verticales profundos y cavidades erosionadas. La pirámide exhibe ambos patrones, pero la erosión hídrica es, sin duda, la más antigua y profunda. Muestras extraídas de los bloques de piedra caliza revelan depósitos minerales consistentes con una exposición prolongada al agua. Y los datos climáticos obtenidos de núcleos de hielo y sedimentos lacustres confirman que el Sahara experimentó intensas precipitaciones entre hace 12.000 y 8.000 años. Durante este periodo húmedo, las precipitaciones anuales superaron los 1.000 milímetros. El clima desértico actual, en cambio, comenzó alrededor del 4000 a.C. Los patrones de erosión hídrica observados en la pirámide requieren, como mínimo, 2000 años de lluvias regulares para desarrollarse. Esta cronología nos lleva inevitablemente al período de la Sahara Verde. Los arqueólogos se resisten a aceptar una datación tan antigua, argumentando la falta de evidencia de una civilización avanzada hace 12.000 años. Pero los geólogos señalan los innegables patrones de erosión, que no pueden explicarse únicamente por 4 milenios de condiciones desérticas. El debate continúa, pero hay algo que es innegable. Las piedras no mienten. El agua esculpió esos canales, y en Giza no ha llovido de esa manera en los últimos 6.000 años. Número 12. Los registros de construcción perdidos. Los antiguos egipcios lo documentaban absolutamente todo, desde los impuestos y los salarios de los trabajadores hasta los envíos de piedra y las ceremonias religiosas. La Gran Pirámide, el proyecto de construcción más ambicioso de la historia de la humanidad hasta tiempos modernos, no dejó rastro. Piensa en esto, no existen registros contemporáneos, ni un solo rollo de papiro que describa su construcción, ni pinturas murales que muestren el proceso, ni siquiera grafitis de los trabajadores con fechas. La pirámide, de repente, aparece en la historia, completamente terminada, sin explicación alguna de cómo llegó a existir. Faraones posteriores, para proyectos infinitamente menores, dejaron registros detallados. ¿Cómo es posible que la mayor hazaña de ingeniería del antiguo Egipto carezca por completo de documentación? Esta ausencia es más que sospechosa, es una anomalía. Los burócratas egipcios grababan detalles administrativos en los templos de piedra, estructuras que han desafiado el paso del tiempo. Pintaban escenas de construcción en las paredes de las tumbas. Redactaban informes de progreso en rollos de papiro, conservados durante milenios gracias a las condiciones únicas del desierto. La construcción de la Gran Pirámide debió generar miles de documentos. Sin embargo, ninguno ha sobrevivido. Para ponerlo en perspectiva, el templo funerario de Hatshepsut
cuenta con registros de construcción exhaustivos. Ramsés II dejó constancia de los gastos de construcción de decenas de templos. Incluso las reparaciones menores de estructuras existentes generaban documentación oficial. La Gran Pirámide representa 10 veces más trabajo que cualquier proyecto posterior, y aún así no dejó ni una sola huella documental. ¿Qué oculta esta ausencia? Algunos investigadores sugieren que los registros fueron destruidos deliberadamente para ocultar los secretos de su construcción. Otros proponen que se escribieron en materiales perecederos que no resistieron el paso del tiempo. Pero los escribas egipcios utilizaban piedra y cerámica para los documentos importantes. ¿Confiarían el proyecto de construcción más grande del mundo al frágil papiro? Los registros faltantes insinúan algo extraordinario sobre el origen de la pirámide, algo que los antiguos egipcios, quizás, querían que el mundo olvidara. En 2023, un radar de penetración terrestre hizo un descubrimiento asombroso: una vasta oquedad oculta sobre la Gran Galería. 30 metros de largo, 6 de alto, intacta durante 4.500 años. Esta cámara se encuentra directamente encima de la Cámara del Rey, accesible, aparentemente, solo a través de pasajes aún por descubrir. El escaneo con rayos cósmicos confirmó la existencia de esta anomalía, revelando sus imponentes dimensiones. ¿Qué secretos ancestrales resguarda la pirámide? Aún estamos desentrañándolos. Esta nueva cámara lo cambia todo. Desafía nuestra comprensión de la estructura interna de la pirámide. Es más grande que la propia Cámara del Rey y se sitúa en el punto estructuralmente más crítico del monumento. La oquedad parece vacía, pero ¿y si esa vacuidad esconde algo más? Piensa en esto: materiales indetectables para los rayos cósmicos, madera, papiro, sustancias orgánicas. Todo ello permanecería invisible a los escáneres. Los planes para una exploración robótica se enfrentan a la resistencia de las autoridades egipcias. Temen dañar la integridad de la estructura. Pero las preguntas persisten, implacables. ¿Qué se oculta en esa cámara secreta? ¿Qué misterios aguardan ser revelados en el corazón de la Gran Pirámide? ¿Por qué fue sellada? ¿Acaso encierra los registros perdidos que revelarían el secreto de su construcción, una edificación imposible levantada hace 400-500 años? Aún hoy, la forma en que se construyó sigue siendo un enigma. Cada respuesta desentierra 10 nuevas preguntas. Cada medición revela una nueva imposibilidad. La Gran Pirámide no es solo una obra de arquitectura antigua, es algo más. Es un enigma sellado tras 2,5 millones de bloques de piedra. Un misterio que, lejos de resolverse, se hace más profundo con cada nuevo hallazgo. ¡Ah, la complejidad!